¿no? Ajá. Se retrasa, ¿no? Ay, ¿no? Ajá. A ver, ¿dónde va? Se retrasa. Ah, sí, obviamente, sí. Se retrasa, ¿no? Ay, ¿no? Ajá. A ver, ¿dónde va? Se retrasa. Ah, sí, obviamente, sí. Se retrasa, ¿no? Y así es como se ve, o se ve solo la imagen. Ajá. A ver, ¿dónde va? Ah, ya. Ok. 18º foro virtual, ¿verdad? Y hay que poner el correo, el teléfono de tu mamá y el correo mío, por favor. Sí. Su número, ¿verdad? Sí. Listo, ya. ¿Listo? Ok. Ahorita. Voy a acoplarme. ¿Cómo se escribe Wilde? Oscar Wilde. W-I-L-D. Nada más. Gracias. Espero que sí sea así. Yo lo recuerdo así. Gracias. Y así, ¿no? Pues ni modo. Ya chupó faros. Ok, son 7:45. Ok. Tendré que poner mi chicle aquí. Aquí, en esta pantalla, va Ajá. a estar en el momento en el que van. Aquí aparece un poco retrasado el video. Ajá. Entonces, no se basen de aquí, sino de esta imagen de acá. Ok, y ok, y lo vas a grabar. Ya está grabando desde el programa de acá. Y también está grabando ahí para que no se apague la cámara. Ok. Bueno, pues adelante. Nos dices Q. Sí. Q. ¿Ya? Muy buenas noches, amigos nuestros. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este 18º foro
virtual Toltecayot. Se encuentra como siempre mi amada, querida e ilustrísima esposa y compañera Lucecita del Carmen Marín. Buenas noches, un placer vernos nuevamente y estar aquí enfrente de la cámara y saber que estamos en sus hogares a la luz de esta noche maravillosa. Claro, así es, muy contentos. Bueno, pues vamos a hacer algunos cambios. Una cuestión que quería comentarles es que por alguna razón mágica, no sabemos por qué, desapareció de Facebook el foro anterior que tratamos sobre la otra cara de Hernán Cortés. Quisimos, con la ayuda de Iván Dalí, que nos está ayudando y que por cierto está aquí con nosotros. Gracias, Iván, por tu ayuda técnica. Quiso rescatarlo y no fue posible, entonces una disculpa, pero hoy vamos a ser muy atentos y bueno, si ya nos vuelven a desaparecer el foro del YouTube, pues vamos a ver qué hacemos. Probablemente repetirlo y repetirlo. Bien, también pues yo quisiera saludar en especial a Eduardo Cruz, que acabo de tener contacto con él. Muchas gracias por el apoyo con los libros. Nos da mucho gusto poder enviar libros a Estados Unidos, allá a Oregon, pero la ciudad es Portland, esa maravillosa y bellísima ciudad de Portland, donde fuimos tratados como no nos merecemos, especialmente por toda la familia Cruz, sí, y el grupo Omeyocan, y por nuestros amigos Omar y Vanessa y David, que nos hemos acordado mucho de ellos. Ahora sí, nos escapamos, después de 6 meses nos escapamos, Luz, Vania, Iván y yo, a las montañas de Oaxaca, y pues nos subimos al coche, desinfectaron el coche, nos fuimos y hicimos un día de campo allá en las montañas con los amigos Árboles y las amigas Ortigas. Sí. Las Ortigas. Fue un día maravilloso, sí, ¿no? Sí, fue un gran día, una gran tarde. Entonces, perdón. Encontramos unas cosas que nos hicieron recordar a nuestros amigos. Así es, y de verdad un saludo muy fraternal y cariñoso a esta familia que nos trató, en un día nos trató como si fuera una amistad de muchos años. Muchos años. Muchas gracias, Omar. Y también Omar nos hizo a favor de apoyarnos con libros. Pues los amigos nos están apoyando y de verdad estamos muy agradecidos, porque quiero confesarles que nunca en mi cochina y apestosa existencia habíamos comprado nada a crédito, nada, no. ¿Verdad? Nosotros ni siquiera tenemos tarjeta de crédito, tenemos una de débito donde viene mi pensión mensual de 2,400 pesos que me da el seguro y nada más tenemos esa tarjeta. Pero de repente, de ver tanto dinero, al maestro Moisés Silva, a quien también le mandamos un saludo y le agradecemos por este libro que nos aventamos con este libro, pero ya vamos saliendo de la deuda gracias a ustedes que pues nos están ayudando comprando uno y otro libro. Nos ayuda bastante, y a otros, un grupo de amigos pues nos están ayudando con más libros, ¿no? 10 libros, y pues de 10 en 10 y de amigos y en amigos vamos sacando este compromiso, a tal punto, amigos, que estamos, como quien dice, así como al paso de ensartarnos en otro libro. ¿Tú qué dices, Luz? Pues vamos a verlo, yo creo que es necesario. Es un libro, es una pequeña novela que se llama Los Sagrados Manuscritos del Jaguar Blanco, que yo siempre regalo mucho por en correo electrónico. Las personas que me la quieran pedir, por favor, escríbanme a tigremarin@gmail.com y pídanme la novela, así nada más. Y yo se las mando con mucho gusto, porque es la historia de Gonzalo Guerrero, un marinero español que naufragó en 1511 en las costas de Chetumal. Y el otro día estuve escuchando una clase del maestro Frank Díaz, y que tocó ese punto, y me llamó la atención el comentario que hizo Frank, porque
Dice, bueno, es que, y con toda razón, yo nunca lo había pensado, pero me llamó la atención el punto de vista de Frank Díaz, porque es cierto, dice, nunca hemos pensado en los españoles que se pasaron de este lado. Dice, pero a lo largo de muchos, de estos 5 siglos, y sobre todo en los 3 primeros, pues muchos españoles se pasaron del lado de la Toltecayo, del lado de la Náhuac, y casualmente dice el maestro que especialmente sacerdotes que comenzaron a leer y dijeron, ay caramba, esto es interesante y vénganos tu reino. Entonces dice Frank Díaz algo que me llama la atención, dice, naufragaron dos españoles, bueno, al final sobrevivieron, de 25 sobrevivieron 2, Gonzalo Guerrero, el marinero, y ¿cómo se llama el cura? Jerónimo de Aguilar. Luz es como mi memoria, ¿cómo se dice? Externa, ¿no? Si yo sin luz no puedo dar un paso, porque además se me olvida todo. Y saben que un paréntesis, dicen que cuando uno pasa de los 60 años, la memoria a corto plazo se borra y que viene la memoria a largo plazo. Y a mí me pasa algo terrible, porque efectivamente después de los 60 se me empezó a borrar la memoria de corto plazo, pero mi tragedia es que la de largo plazo no viene. Entonces, si no fuera por luz, pues imagínense. Pero efectivamente, ¿cómo dices que se llamaba? Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero sobrevivieron al naufragio y se quedaron aquí en el Anáhuac. Y dice Frank Díaz, y dice bien, dice, pues resulta que el 50% de los primeros españoles que llegaron se fueron con Hernán Cortés y el 50% se quedaron con los mayas. Y bueno, me parece chusco, pero sí tiene algo de realidad. Y ahí está, pues después de eso está Fray Juan de Tecto, que da la vida defendiendo a Cuauhtémoc, y por eso lo mata Hernán Cortés. Que se me venga a la memoria rápidamente, pues está Francisco Javier Mina, ¿no? Que estando en Londres se entera de que aquí hay una guerra de independencia y viene a dar su vida y su fortuna por esta causa, y así podemos hablar de León Felipe, por ejemplo, y toda la gente que se vino después de que se vino, y que el presidente Lázaro Cárdenas mandó por ellos a rescatarlos del fascismo de Francisco Franco, y que solamente 2 países apoyaron a la República frente al fascismo, y una fue Rusia con sobrados intereses, sí. Pero México sin intereses, México en esa doctrina Estrada, en esa actitud tan noble, con el presidente Lázaro Cárdenas mandó por esos huérfanos, especialmente esos niños que llegaron. Y bueno, aparte de ellos, pues llegó muchos españoles que han enriquecido la vida de México, y eso lo reconocemos ampliamente. También gente como la maestra Laurette Sejourné, que ella era italiana, nada más que se casó con un señor francés, Sejourné, pero se divorció de él, pero se quedó con Sejourné. Y bueno, así hay muchas personas que viniendo de otro país, pues se han sumado a esta lucha. Y por desgracia, hay canallas y cretinos, como puedo comenzar diciendo Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, Despeñadero, pues que siendo disque nacionales, vean ustedes todo lo que nos han hecho. Bien, pues estamos por iniciar el foro. ¿Tenemos Tenemos algunos saludos de Zarco Guerrero, dice gracias por su labor. El maestro Víctor ¿Tasco Terán, Guerrero? No, Zarco Guerrero. El maestro Víctor Terán, un gran abrazo, maestro. Maestro, de veras un saludo muy cariñoso a usted y a todo su trabajo tan importante que hace. Estamos suscritos a dos grupos de WhatsApp, y fíjense que se pasan una información pero muy muy interesante, cómo la tecnología puede estar al servicio. Y me acuerdo que ¿te acuerdas cuando llegó Víctor con su teléfono? Sí. Y yo la verdad hasta hice algún chascarrillo de mal gusto, porque estaba ahí muy atento con su teléfono, y pues yo en estos tenía un cacahuate de teléfono, ¿no? Entonces no entendía yo la importancia de esta tecnología.
pero el maestro se ha adelantado mucho y creo que ha creado vínculos muy interesantes. No sé si esté haciendo en todos los estados, pero el maestro Víctor lo está haciendo aquí. Felicidades, sí, maestro. Sí, sí. Omar Bucio también, un saludo para Omar, y esos son todos los que tenemos ahorita. Claro, Omar, muchas gracias por el apoyo con los libros. Y bueno, pues estamos haciendo esta labor. Aquí tenemos el libro de Historia verdadera del México profundo. Por ahí salió hace poco, en la semana salió una nota de un investigador llamado Semo, que a 8 columnas dice que la invasión, la guerra de Tenochtitlan no la ganaron los españoles, sino los propios grupos nahuas, los ejércitos nahuas, luchando contra los mexicas. Y pues yo le puse al amigo que me envió la nota como diciendo, mira, le dije, bueno, pues eso ya está en este libro desde 1997 que salió la primera edición. De este libro se han tirado, pues no sé, como 15 ediciones, y yo digo que este libro es como el autor. Y aparte de bonito, no. Es que este libro en la edición de 1997 era delgadito. Y con el tiempo ha ido engordando, no sé por qué. Ha ido engordando igual que el autor. Pero se recogen desde aquella época todas estas cosas que por eso se llama historia verdadera del México profundo, porque la historia que nos dan es la del México imaginario. Entonces, yo no soy historiador, yo soy promotor cultural, pero yo recojo a los investigadores críticos y analíticos y están aquí en este libro. Lo más interesante del libro es, desde luego, su bibliografía, y lo que yo digo aquí lo estoy sustentando con una cantidad de, ¿cómo se llaman estas cosas? De citas de estos autores. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, Eduardo Javier también, un saludo. Y Eduardo Javier, espero que seas quien creo que es. Eduardo Javier Aguilar. Aguilar, el borrego. No sabes cómo te queremos, Eduardo. Justamente el domingo, después de 6 meses que no salimos de la casa, pasamos frente al batallón, ahí donde están los soldados, y no sabes cuánto nos acordamos de ti. Qué gusto nos dio saber de ti, y tenemos, o yo tenía algo en mi corazón, pero qué gusto nos da, Eduardo, saber de ti y que te acuerdes bien de nosotros. Creo que tenemos una plática por ahí pendiente. José Antonio Martínez dice saludos desde Jerécuaro, Guanajuato. Y Roberto Carlos dice saludos desde Comitán, Tojolabal. Águila de Fuego, saludos desde Temazcal, Tonal, Tepochcali, en Cuautitlán, Estado de México. Me gusta la historia de nuestros ancestros. Excelente libro, saludos. Saludos, y esos son los que tenemos. Ok, gracias. Pues vamos a iniciar entonces el foro. El foro se titula, ¿cómo se titula? Si no te nombro, no te reconozco. Yo quiero comenzar el foro, y así lo pensé y por ahí lo escribí, pero ya no lo tengo aquí. Yo quiero comenzar el foro con 2 anécdotas y un comentario. La primera anécdota, y Lucecita no me va a dejar mentir, resulta que un domingo nosotros fuimos, como siempre, Luz y yo, a comer a Tlacolula, al mercado, al tianguis de Tlacolula. Es bellísimo ese tianguis, es bellísimo. Y porque se reúnen de muchos pueblos del Valle de Tlacolula, y es un hervidero cultural, ¿no? Y entonces encontramos a un muchacho, un chilango, que tenía una mesita y tenía unas reproducciones en yeso de los viejos abuelos, y tenía un letrerito que decía instrumentos prehispánicos. Instrumentos prehispánicos. Y no supo el Satanás que se le puso enfrente. Y entonces llegué yo, pues sí, primero a admirar las piezas porque estaban muy bonitas. Y le dije, oye, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Pedro. Oye, Pedro, está muy bonito. Y por ahí le di avión de que sus cosas estaban muy bonitas. No, hombre, como papalote se elevó. Sí, ¿verdad? Sí.
y estaba así ya en las nubes risueño y le dije, oye, Pedro, pero ¿por qué le pones prehispánico? Fíjate que es como muy, muy grotesco, ¿no? Si estás hablando de nuestros antepasados y luego dices reproducciones prehispánicas, ¿por qué no llamar a nuestra cultura con el nombre que tenía? ¿Por qué le estamos poniendo el nombre del invasor? ¿Por qué si España se creó hasta 1516 como reino? ¿Por qué nuestra civilización, que probablemente viene de allá del año, pues aquí en Oaxaca, pues precisamente en Tlacolula, en el Valle de Tlacolula, se ha encontrado teocintle en vías de ser maíz de hace 10,000 años, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿no crees que sería mejor ponerle el nombre correcto? Y se queda pensando y me dice, no importa, es igual, la gente sí lo conoce. No, pero es que mira, que no, dice, así la gente lo entiende, es prehispánico. Y le dije, mira, Juan, no creo, no, dice, yo no me llamo Juan, me llamo Pedro. Y entonces me volteo y le digo, ¿ves que sí importa el nombre? Porque si no te nombro, te desconozco, no existes. ¿Por qué no nombrar a la náhuatl como el nombre de esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué se insiste en que nos pueden decir virreinato, nos pueden decir México, nos pueden decir todos estos epítetos para no decir el nombre? Y saben, un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que está condenado a la fragilidad, a la vulnerabilidad, pierde su dignidad. Porque si yo conozco a alguien y le digo, me lo presentan y en vez de que le pregunte su nombre, le digo, oye, yo conozco a un amigo parecido a ti que se llama Juancho, ¿no? Y que me diga, no, pues yo soy Luis, no, a partir de hoy eres Juancho, te muelas, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa, no tenemos dignidad. ¿Por qué no ya exigir que nos llamen o llamarnos por nuestro propio nombre? Entonces, por ahí viene esa anécdota. ¿Y cuál era la otra anécdota? No sé. A ver, no me pasas, ahí había un cuadernito, porque hasta las apunté. Un cuadernito creo que está abajo del cuaderno. Tripié, o del tripié. O del tripié. Exacto, no importa que te vea el público. A ver si está ahí, pero creo que lo apunté, gracias. No. Creo que está abajo del cuaderno. Gracias, aquí está. Y la otra es la de San Diego, California. Fíjense que hace muchos años me invitaron a dar una plática a los estudiantes de estudios chicanos de la Universidad de San Diego. Casi todos eran paisanos, ¿no? O sea, jóvenes que habían nacido en Estados Unidos, pero que estaban buscando su identidad. Y entonces se anuncia la conferencia, yo llego ahí a la universidad, muy bonita por cierto, y empiezo a hacer el discurso, y pues estábamos hablando justamente de esto con otras palabras. Entonces yo les decía, pues es que no somos mexicanos, porque mexicanos son los mexicas, y todos los que somos mal llamados mexicanos, pues sabemos 68 pueblos ancestrales, pueblos afromestizos y muchos pueblos mestizos. Entonces no todos somos mexicas, y mexicano viene de mexica. Entonces no es correcto llamarnos mexicas. Es como si todo el centro de la invasión europea española se hubiera dado en Yucatán, y que a este país le llamáramos Yucatán y que nosotros dijéramos, no, yo soy yucateco. No, tú no eres yucateco, tú eres zapoteco, o tú eres purépecha, o tú eres mestizo, ¿verdad? Pero no yucateco. Yucatecos son los de Yucatán, pues mexicanos es el de México. Y fíjense cómo hay atrás de todo esto una jiribilla ideológica muy fuerte, pues porque el centralismo está, ¿no? Los chilangos son, fui chilango, por favor, no me lo vayan a tomar a mal, pero
Los chilangos son muy sacalepuntas, son el centro del país. El ombligo del mundo. A ver, ¿tú cómo los ves desde la Sí, oaxaqueñidad? el ombligo de la náhuatl, que eso es lo que se siente, ¿no? El ombligo de la náhuatl, los chilangos, el ombligo de la náhuatl. Bueno, es broma, no se lo vayan a creer. Pero yo soy coyoacano, no soy chilango. Entonces, total, estaba yo explicando esto a los muchachos y les digo, pues yo escucho aquí, yo platico con ustedes, con sus papás y de repente dicen, y vino un americano. Es muy común eso hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Y tiro por viaje. No me van a dejar mentir los que me han visto allá en Estados Unidos. Cuando me dicen, vino un americano, yo también soy americano. Y se quedan así. Le digo, porque si tú vas a nombrar al otro diferenciándolo por americano, tú te estás excluyendo de ser americano. Yo también soy americano y tú eres americano. Y si tú le llamas a un euroamericano que solamente americano, entonces tú ya te estás excluyendo. Y luego les digo, y bueno, también aquí, además, entre nosotros, yo veo que ustedes se dicen a sí mismos que son latinos. Bueno, déjenme explicarles, porque por eso hay que conocer la historia. En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, el emperador francés Napoleón III quiso recuperar los territorios, las colonias que había perdido en América, en Iberoamérica. Y entonces él se las inventó y dijo que entonces también éramos, además de iberos, éramos latinos. Y que como éramos Latinoamérica, entonces Francia podía recuperar estas colonias. Esa era su estrategia ideológica. Y bueno, pues un oaxaqueño, un zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca, don Benito Juárez García, pues le demostró que no se pudo. Un zapoterco. Que no, un zapoteco, ¿qué? Un zapoterco. Un zapoterco. Nos van a cerrar aquí, ¿eh? Estamos tirando muchos balazos al aire. Otro video eliminado. ¿Cómo? Otro video eliminado. Otro video eliminado, pero ahora por Oaxaca, ¿no? O por confusión Sí, de sí. Chilangolandia y Oaxacalandia. Bueno, el caso está en que les digo, pues no somos latinos, ese es puro cuento chino. Y siempre en broma les digo, la única latina que conozco es en la que me baño. O sea, nosotros no somos latinos. Y les digo, y tampoco aquí dice mucho la gente, es que somos hispanos. Le digo, esa es una gringada, es cuestiones raciales o racistas de los anglos. Yo les digo en contrademanda, les llamo, y se ponen verdes cuando les digo, ¿verdad, Luz? Les digo que son euroamericanos, porque si ellos dicen que son afroamericanos los otros, pues tú como no eres de aquí, pues eres euroamericano. Nosotros en todo caso somos americanos 100%, citizen americanos. Bueno, pues ya voy a callarme. Entonces el caso está en que les digo, pues no somos hispanos, nosotros no podemos aceptar eso. Y ahí viene la situación. Un profesor anglo se había quedado sentado hasta adelante y se para y se va caminando hacia mí, y los muchachos se callaron porque sabían que era el profesor, y entonces moviendo la cabeza dice, no. Y me dice, pero así como te hablo tonto, para que entiendas, dice, nosotros no les decimos a ustedes hispanos porque creamos que ustedes hablan, porque ustedes son españoles, les decimos a ustedes tonto, les decimos hispanos porque ustedes hablan español. Y me quedo callado, ¿no? Y el otro se queda esperando. Y le digo, entonces usted es inglés. Y rápido responde, dice, no, yo no soy inglés, yo tampoco soy hispano. Entonces, ¿por qué? Fíjense cómo nos hacen y nos deshacen, y nosotros ¿saben qué decimos? Sí, patrón, ¿cómo me llamo? ¿Cómo dice usted que me llamo ahora? Y vuelvo a insistir, nosotros no somos mexicanos. Y vamos a la historia, porque es ahí donde tenemos que entender las cosas. Fíjense, si ustedes leyeran los textos del siglo XVI, que malamente llaman fuentes históricas, escritas por los misioneros y por los asesinos y ladrones,
que no es lo mismo, pero es igual. Ellos dicen que nuestra gente se llamaba a sí misma Anahuaca y que esta tierra era el Anáhuac, ¿no? Entonces, mexicanos se referían a los mexicas, pero por México Tenochtitlan. Entonces, fíjense nada más qué cosa tan fea, que ya en 1824, pues los criollos y los gachupinos le ponen a su país, de ellos y para ellos, les ponen México para recordar la derrota de los mexicas. Y quiero decirles una cosa, así como hoy la gente celebra no sé qué el 16 de septiembre y hacen un desfile militar, durante 300 años en el Virreinato de la Nueva España celebraban una parada militar el 13 de agosto de cada año para recordar la caída de Tenochtitlan. Entonces siempre está en el centro de que nosotros, 550 hombres blancos, barbados, con el mejor Dios, con la mejor lengua, con la mejor tecnología, 500 de nosotros derrotamos a cientos de miles de ustedes. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, patrón, para servir a usted, a sus órdenes, jefe. Bien, entonces esas eran. Y la otra cosa que les quería comentar es que hoy salió una nota en la jornada en la que escribe una persona, un exfuncionario, dizque un pensador, o bueno, a lo mejor es un pensador, es un político, y le llama a su nota en la sección de opinión, le llama los tres emperadores aztecas. Los tres emperadores aztecas a su nota. Y yo escribo una protesta de eso, ¿no? Y digo, qué pena que un personaje de este nivel no tenga memoria histórica, no sepa nada de la historia y diga 3 emperadores aztecas. Porque es tanto como decir 3 sultanes de Nueva York, ¿no? O de Washington. Pues no son sultanes, son presidentes. Y no es lo mismo, aquí no hubo ni imperios, ni emperadores, y no hubo aztecas. Los aztecas se lo pusieron un gringo en 1884, escribió un libro muy famoso de aquella época, fue uno de los primeros investigadores científicos y escribió un libro que se llama Historia Antigua de México, y él, para que no se confundieran en inglés entre mexican y mexica, puso aztecas y entonces ya nos quedamos como aztecas. Bien, pues creo que he hablado mucho este inicio, me emocioné. Lucecita, ¿qué tienes por ahí? En el teléfono, bueno, un saludo del señor José Gallardo y de Alex Osorio, dice saludos desde Cuscatlán, El Salvador. El Salvador, tenemos varios amigos de allá, un abrazo a los hermanos literalmente, porque el Anáhuac va hasta Nicaragua y hasta el sur de Canadá. Y de Crucito Herrera Cruz, saludos, y Cuali Yoali Temachtianis desde Califastlán, dice. Está muy bien, desde California. Y hablando de California, tenemos amigos que tenemos que saludar, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son? A Antonieta, a James, a su gato, a José, a Bruno, su gato, a José y a su familia, a Irma, a sus hijos. Que por cierto, déjenme decirles una cosa, para que vean lo que es ser oaxaqueño, lo que es ser anahuaca, porque Oaxaca es la reserva espiritual de México. No es nada más que yo me lo invente, es que es así, porque en el estado de Oaxaca hay 16 pueblos ancestrales, 16 culturas, 16 lenguas, y esto no está en un museo, esto está en las comunidades, en el día a día, en la forma de ser de las personas, en sus tradiciones, fiestas, usos y costumbres. Ahí está la Toltecayo, ahí está el Anáhuac ancestral, y por eso Oaxaca es la reserva espiritual de México. Entonces José es un personaje, José González. Es un personaje que conocimos en California. Yo lo conocí hace muchísimos años cuando trabajaba
en educación migrante. Él era padre de familia de sus dos pequeñitos que iban en primaria, y fui a hablar con los niños y luego con los papás, y de ahí comenzó esa amistad. Imagínense, hoy María ya se recibió. Sí, ya es profesora. Ya es profesora, para que vean de qué tiempo estoy hablando. Bueno, pues este José se fue de migrante sin documentos desde jovencito. Platícanos un poco de él. Bueno, José llegó a Estados Unidos y lo deportaron varias veces, volvió a regresar, y José empezó a trabajar primero en una huerta, a trabajar como todos nuestros migrantes. Dicen en el fil. En los files, exactamente. Estuvo trabajando y después consiguió trabajar de jardinero en otro lugar, en una casa, y poco a poco se fue moviendo a otros lugares, porque José además es un líder por naturaleza. José nunca se da por vencido, y alguien le dijo que tenía que hablar inglés. José hablaba español y zapoteco. Entonces, mixteco. Y José dijo, bueno, pues si tengo que aprender inglés, lo voy a hacer. Y lo llevaba, él iba a clases en la noche, en una escuela nocturna, a aprender inglés. Y por el manejo de los dos idiomas que él ya tenía, José fue más perceptible al cambio de idioma o aprender otro idioma, y aprendió inglés muy rápido. Y después de eso empezó a trabajar en una tienda como empleado, en una tienda donde venden muchos tipos de artículos. Es una cadena de tiendas. Le llaman farmacia, pero venden hasta refrigeradores. No, venden de todo. Y José, por su trabajo, por su responsabilidad, por el tipo de persona que es, con esos valores tan fuertes, José fue adquiriendo mayores responsabilidades y fue subiendo de puesto, y ahora José es uno de los managers de esa cadena de tiendas. Pero además déjenme decirles algo muy interesante. José es traductor oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. José ha estado varias veces en Washington representando a los migrantes. Ha ido a Grecia, a Japón, a varias partes del mundo, representando a los migrantes de la náhuac, del Sema náhuac, en todas estas cuestiones. Pero y él tiene pues una posición muy estable. Podemos platicar cosas de él, pero ya nos prohibió que dijéramos nuestras patoaventuras con él, pero tiene una capacidad increíble, ¿no? No puedo platicar cómo me cruzó la frontera sin visa, etcétera. Esas cosas no puedo platicar. Ya no pero es una persona pero además no crean que por el cerro, sino por la garita, diciendo este señor así asado. Y bueno, es un personaje. Bueno, todo esto para decirles, ¿saben qué? José pidió un permiso de 1 año en su trabajo para venir a servir a su pueblo Santa Rosa Caxtlahuaca, en la Mixteca, para servir en el cabildo, el sistema de cargos. Bueno, el sistema de cargos, ¿no? Entonces, dejar su trabajo para venir a servir a su comunidad. Eso es toltecayo. El bien común, el servicio. Por eso Oaxaca es la reserva espiritual de México. Por eso, con todo respeto, como dice don Andrés, en Oaxaca ha visto lo que es la democracia. En Oaxaca ha visto lo que es el respeto a la autoridad, y el futuro de nosotros es seguir la democracia que se lleva en los 570 municipios, en 416. No hay partidos políticos, no hay políticos champulines. Ahí hay servicio de cargos que comienza a los 16 años siendo propil y puede llegar hasta presidente municipal, mayordomo, etcétera. Bueno, pues un saludo muy fraterno a todos los paisanos que están desgraciadamente del otro lado y que son los que están manteniendo este país, que esa es otra cosa que le están negando. No crean que son los empresarios, los comerciantes, los banqueros de México
o los petroleros, quien está metiendo más dólares a este país en tiempos de crisis, es la gente más humilde, la gente que el sistema expulsó para irse de indocumentado y tener más oportunidades que en su propia tierra. Eso es algo vergonzoso para todas las autoridades de este país. Que en un país donde no nos quieren, donde nos desprecian, tenga nuestra gente más oportunidades que en su propio país, eso verdaderamente nos debería de dar vergüenza. Pero bueno, ¿es todo? Miguel de los Santos dice: saludos maestro desde el sur de Morena, Comité Petaluma, California. Ay, Miguel de los Santos, ya no metemos cuestiones políticas aquí. Miguel Ángel de los Santos es nuestro representante allá de Toltecayo, en Santana, California. En Santana, California. Él tiene libros de nosotros y ahorita no tengo su teléfono, pero al ratito se los doy. Los que quieran libros allá con Miguel Ángel, él tiene 2 negocios en estos tianguis, y de esos tianguis ya que están, no como aquí en México, sino que ya están establecidos. Entonces, un saludo muy cordial, Miguel Ángel. Ojalá nos invites pronto a uno de tus eventos, porque él está trabajando con el Centro Cultural México de Santana. Sí, ¿quieres que empiece? Bueno, pues hemos preparado estas líneas para reflexionar este concepto de por qué no le llaman anáhuac a esta tierra, por qué nosotros no somos anahuacas. Y el caso está en que si no te nombro, te desconozco, no existes. Y es parte de un sistema de hacer menos a las personas. Ustedes saben que cuando llega una persona, un delincuente a un reclusorio de alta seguridad, le quitan el nombre. Le dicen: tú ya no eres nadie, tú eres el tal número y ve para abajo y me vas a decir señor. Y o sea, es reducir a nada a la gente. Pues igual así nos han reducido a nosotros, porque pues no sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, y queremos ser españoles, y luego queremos ser franceses, y luego gringos, y siempre andamos del tingo al tango, siempre tratando de copiar modas que no nos acomodan, pero con una falta total de identidad, por no conocer nuestra historia, por ser ignorantes de nosotros mismos. Adelante, Lucecita. Si no te nombro, no te reconozco, no existes. La invasión al Semanáhuac produjo una de las mayores matanzas y destrucción del conocimiento de la historia de la humanidad, que ha durado de manera constante y repetitiva 5 siglos. No solo ha sido la agresión, el despojo, la explotación de los pueblos y depredación de la naturaleza. Lo que pretende hacer el neocolonialismo ideológico y cultural es mantener desconocidos e innombrados a nuestros viejos abuelos. Aquí quiero hacerles un comentario. Se dice, hay un investigador que me merece todo mi respeto, que se llama Guerra. Ay, se me olvidó su nombre. Les digo que me falla la memoria. Guerra, busquen ustedes en YouTube, como pongan Guerra jesuitas. Ay, ¿cómo se llama Guerra? Bueno, es un canario que no chifla ni canta, pero es que es de las Canarias, de las Islas Canarias. ¿No es Guerrero? Es José Luis Guerrero, ajá. José Luis Guerrero, perdón. Él tiene un estudio muy interesante sobre cómo ha ido pasando el poder económico desde los fenicios hasta Nueva York, ¿no? Es muy interesante su trabajo. Y él dice que ya para el siglo XV, principios del siglo XV, los jesuitas que ya estaban en China, enchinchando, le mandaron información al Vaticano de que los chinos sabían quiénes éramos y qué hacíamos y dónde estábamos. Y les mandaron copias que, como siempre, no son buenas,
le mandaron copias de mapamundis chinos, y que son algunos de estos mapamundis falsarios, el que usó Colón, ¿verdad? Pero el Vaticano sabía de la existencia desde inicios de 1400 del Sem Anáhuac. Y quiero decir Sem Anáhuac, los que viven en entre las grandes aguas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y recuerden ustedes que el poder del Vaticano durante 1000 años, con la República Serenísima de Venecia, esos 1000 años de Edad Media, se debió fundamentalmente a la ignorancia en la que sometieron a los pueblos de Europa. Recuerden que la Santa Inquisición andaba buscando a las mujeres y a los hombres de conocimiento y los quemaban vivos. Y recuerden ustedes que quemaron libros, no permitieron que se desarrollara el conocimiento que habían tomado los griegos de Egipto y de Mesopotamia y que habían pasado a Roma, y que después se conoció esto como la cultura grecolatina. La Santa Inquisición persiguió los textos clásicos, los quemó, y si estos se mantuvieron fue gracias al Islam, que en esos 1000 años de oscurantismo que llaman Edad Media, que no sabemos por qué, media entre qué y qué, en esos 1000 años fue el esplendor del Islam, y fueron los árabes los que tradujeron los clásicos y los mantuvieron. Entonces, este poder que tenía el Vaticano, sabían que el poder era la espada. Si no haces lo que yo quiero, te mato. Y si te enfrentas a mi espada, entonces te quito tu alma, la condeno al infierno. Entonces, o por la parte material o por la parte espiritual, el Vaticano y la República Serenísima de Venecia tenían el poder y el control, y sabían que habiendo un desarrollo humano tan importante de este lado del mar, del Atlántico, ellos tenían que destruirlo. No se dejen engañar, amigos. Lo que vino acá a hacer Europa fue a destruir. El primer objetivo fue destruir el conocimiento, la civilización, para dejarnos como nos dejaron, pintarnos como nos pintan, como animalitos salvajes. No, aquí había una gran civilización, pero de eso se trataba. Y para hacer eso, el Vaticano y la República Serenísima de Venecia no se ensuciaron las manos de sangre. Entonces nos mandaron como sus sacaborrachos a la corona española y a la corona portuguesa. Y ellos fueron los que hicieron el trabajo sucio, fueron los que se llenaron las manos de sangre. Y al final, pues también le tocaba de lo que se robaban, le tocaba su diezmo a la iglesia. O sea que el negocio era redondo. Sí, claro. Adelante, Luz. Un pueblo que creó la civilización que alcanzó el más alto desarrollo humano en la historia de la humanidad no es reconocida por propios y extraños con su verdadero nombre propio. El garlito colonial ha sido. Si no te nombro, no te reconozco. No existes. Literalmente, el plan era desaparecer a la civilización del Anáhuac. Primero, confundieron los castellanos el mundo desconocido por conocido, y nos llamaron indios, porque creyeron que habían llegado a la India. Más tarde nos dijeron indígenas, para superar el epíteto de indio que más que nada refleja la ignorancia del invasor. Fíjense que Colón y los que han leído el diario de Colón, las pocas personas que hayan leído el diario de Colón, observarán que Colón casi cada página decía dos cosas. Una, oro, una palabra era oro, y la otra, que habían llegado a la India. ¿Por qué tal obsesión del oro? Bueno, pues porque sabíamos que Colón era un judío catalán que estaba actuando de acuerdo a estos intereses económicos de los que ya hablamos, pero además él firmó las capitulaciones de Santa Fe con la reina de Castilla,
en la cual se comprometió a encontrar la ruta a las Indias en las capitulaciones, que eran como un contrato. Y ese contrato era un contrato muy leonino, porque es falso esta idea de que nos han metido en la escuela, de que la reina vendió sus joyas. Si eran paupérrimos, quien estaba financiando todo esto de Castilla era el Vaticano, que quería, como lo hizo, sacar a los moros y a los judíos de la península. Entonces, quien puso todo el dinero y todo eso fueron los mercaderes, fueron los banqueros. Eso es lo que no nos quiere decir la historia. Pero ahí decía, en las capitulaciones decía que a Colón y a sus secuaces, es decir, sus socios comerciales, les daban el oro y el moro, y a Colón lo nombraban capitán de la mar oceánica, y bueno, todo, ya saben cómo hacen los comerciantes y los empresarios sus contratos, ¿no? Pero así como en letras pequeñitas decía, siempre y cuando llegara a la India. Y después de unos pequeños años, no me acuerdo cuántos, ¿verdad? Llamaron a Colón, pues a los meses yo creo, llamaron a Colón, y no me acuerdo en qué viaje fue el que lo llamaron, y le dijeron los abogados de la corona, mira, Cristóbal, tú firmaste un contrato con la corona de que ibas a llegar a las Indias. Hostias, pero no llegasteis. Y entonces todo, vénganos para acá. Por eso es la razón que Colón terminó en pleito judicial con la corona española, porque la corona española le retiró todo lo que le había dado, todos sus nombramientos, todos sus porcentajes de toda la riqueza que se sacara de su descubrimiento, se la quitaron porque él no llegó a la India. Por eso tanto insiste Colón en que éramos indios, y de ahí ese epíteto no nos lo han quitado hasta nuestros días. Pero indígenas son todos los pueblos del mundo, porque todos son originarios de su región. Indígenas son los alemanes y franceses. Entonces, ¿por qué no se utiliza el término con los colonizadores? ¿Por qué se insiste tercamente en llamar a nuestros abuelos indios, naturales, aborígenes, prehispánicos, indígenas, precortesianos, precolombinos, mesoamericanos, y recientemente se han estrenado con el epíteto de pueblos originarios, como si los demás pueblos fueran extraterrestres? Bueno, esta fue una aportación de Iván, ¿eh? Una vez bajé yo a comer y les dije que había leído una nota en el periódico que decía que el 5% de la población del planeta era de pueblos originarios. Y entonces Iván dijo, entonces el 95% somos extraterrestres. Miren, son muchas formas de tratar de no nombrarnos, ¿no? Y a mí me da mucha pena cuando los propios pueblos ancestrales, sus dirigentes, que ya se mezclan acá con la gente de razón y que exigen sus derechos, dicen, es que nosotros los pueblos originarios, es que nosotros los de la raza, ¿no? Porque como si fuéramos caballos. La raza de bronce. La raza de bronce. Entonces, pues no, discúlpenme, no son pueblos originarios, no son indígenas, son anahuacas. Miren, déjenme decirles que cuando un curita criollo que quería destronar a los gachupines en el virreinato, un 15 de septiembre llamó en Dolores a una rebelión y llamó a los pueblos anahuacas, les dijo en su lengua, porque hablaba 2 lenguas, les dijo, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Hidalgo les prometió a los futuros rebeldes que si mataban gachupines les iba a dar la libertad. Y finalmente los traicionó, como siempre se han traicionado a todos los pueblos ancestrales, a los pueblos anahuacas, que son los que han hecho los grandes movimientos. Las ideas han sido de los criollos, pero las armas y los muertos los han puesto los anahuacas.
Y entonces es hasta 1813 que Morelos, José María Morelos y Pavón, después de 2 años y casi 3 años de unas matanzas terribles, sin ton ni son, Morelos convoca en Chilpancingo, en Chilpancingo convoca al primer Congreso de la Náhuac para dar los sentimientos de la nación. Es decir, ahí arranca ya un movimiento pensado para hacer una nación. No como Hidalgo, que es hora de matar gachupines y vivan los reyes de España, porque ellos pensaban que cuando salieran presos estaban presos en París por Napoleón, cuando lograran la libertad regresarían a incorporarse al reino de España, pero mientras ya les habrían quitado la cabeza a los gachupines en el virreinato. Morelos sí pensó en la creación de una nación y por eso llamó al primer Congreso del Anáhuac, porque en la memoria histórica todavía, después de 3 siglos, todavía se sabía que esta tierra era Anáhuac. Y en 1821, cuando criollos y gachupines, después de 11 años de guerra, se dieron cuenta que en España, por la Constitución de Cádiz, iban a irse a una república, que así sucedió, pues dijeron, mejor hacemos nuestra república y nos independizamos. Y entonces hicieron las paces en la primera concertación política de este país, que fue el famoso abrazo de Acatempan, entre Vicente Guerrero e Iturbide. Pero déjenme decirles algo, el canalla de Iturbide, criollo al final, traidor como todos los criollos, se les adelanta porque están pensando cómo va a ser su república y les da un golpe de timón con sus soldados y se autonombra emperador. Y a su imperio le va a llamar el primer imperio mexicano de la Náhuac. Entonces, bueno, ya está más claro, ni el agua. Esta tierra se llama Náhuac. Y muchos de ustedes dirán, oiga, ¿por qué este señor está diciendo eso si ya somos mexicanos, si este país es México? Bueno, mucha gente pensaba como ustedes en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y creían que eso era para forever. Y no, de la noche a la mañana volvió a ser Rusia. De la noche a la mañana. Y a mí me tocó, cuando trabajaba en la Casa de la Cultura, trabajar con los agregados culturales y en varias ocasiones con los de Alemania, pues eran las 2 Alemanias, ¿no? La Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Y en ese entonces, estos alemanes que yo conocí, les planteé de alguna manera la reunificación alemana y me decían, imposible, ya aquí son 2 historias. Y de la noche a la mañana se reunifica Alemania. Entonces, tranquilo, Satanás. Tarde o temprano, seguramente no me tocará verlo a mí, pero esta tierra volverá a ser el Anáhuac, porque el agua reconoce su cauce. Aunque le pongan lo que le pongan, el agua de la historia reconoce su cauce. El asunto es más oscuro y profundo. Si no te nombro, no te reconozco, no existes. En efecto, desde que Cristóbal Colón determinó que no teníamos alma y como tal éramos como animales, por lo cual no teníamos posesión de nada y todo lo que había en el continente era, por derecho real y divino, propiedad de las coronas peninsulares y sus vasallos que venían en heroica empresa a descubrir y fundar. Pero el verdadero objetivo era la destrucción total de la civilización invadida. No se iba a tolerar, bajo ningún motivo, que existiera una civilización que sustentara su estructura en la creación y desarrollo de la sabiduría y el conocimiento en favor del bien común y del ser humano. Los logros alcanzados, como la cuenta perfecta del tiempo, el cero matemático, la invención de la primera calculadora, la invención del maíz, la milpa y los sistemas intensivos de producción de alimentos como la chinampa, el poseer un sistema de educación para todo el pueblo, entre muchos otros,
eran totalmente inaceptables para el Vaticano y los banqueros de Venecia, que basaron su poder a partir de la caída del Imperio Romano en mantener a los pueblos bárbaros y guerreros del norte en la ignorancia total. El poder estaba y sigue basándose en la fuerza de las armas del poderoso y la ignorancia de los oprimidos. Esto es muy importante. Esto no solamente pasó en el siglo XVI, eso sigue pasando hoy en día en todo el mundo realmente, no solamente en México, no solamente en el Abianáhuac, que es el nombre que le hemos dado al continente, no América, porque ¿quién le puso? A ver, díganme ustedes el nombre de la persona que fue autorizada y por quién de ponerle América a esta tierra nuestra, que siempre se ha llamado en el norte Anáhuac y en el sur Abyayala. Entonces, en una forma contestataria y rebelde ideológicamente, nosotros le hemos bautizado como Abyanahuac, tomando en cuenta que Abyayala es en el sur y Anáhuac es en el norte, entonces el nombre del continente. Entonces, esta idea de quién les dio ese permiso a ellos para hacer esto, y ya me perdí. ¿En qué estaba? Estás hablando acerca del nombre, el nombre que se le da al continente, que no es... Sí, el nombre es... tenemos un nombre propio. Entonces, fíjense, a final de cuentas, lo que se trata, como les contaba en las prisiones de alta seguridad... Perdón, creo que les ibas a decir por qué ahora tiene el nombre que tú le pusiste. Sí, por Abyanahuac, por Abyayala y Anáhuac. Pero como les decía, ¿no? Las prisiones es volver polvo, volver nada a los delincuentes que normalmente eran o deberían de ser jefes de carteles, o hasta hoy necesitaríamos tener ahí a expresidentes, pues que ya ahí no son nada, no son nadie, tienen un número, tienen un uniforme, los despersonalizan, los nulifican, como dice Luz. Eso es lo que nos han hecho. Por eso entiendan lo importante que es la historia. La memoria histórica y la identidad cultural ancestral es el gran elemento que nos permite tener conciencia. Y al tener conciencia, porque sabemos quiénes somos, tenemos dignidad. Y si tenemos dignidad, defendemos nuestros derechos, defendemos nuestra tierra, defendemos lo que es nuestro, lo que nos han legado nuestros antepasados. Fíjense ustedes cómo están matando en todo el continente, están matando a la gente que defiende la tierra, su tierra. La defienden de las grandes empresas y de los megaproyectos que siempre vienen de fuera. Y nosotros, la gente urbana, descolonizada, desculturizada, nosotros que dejamos que los títeres, estos diputados en el sexenio de Despeñadero, con las reformas de este señor, entregáramos el petróleo, entregáramos las aguas territoriales, entregáramos pues el 60% del territorio nacional a las mineras, o sea, y nosotros no dijimos nada, y en cambio esta gente, que entre comillas no es nadie, que está en las montañas, da la vida por defender sus ríos, sus montañas, sus bosques, sus selvas, y eso es dignidad. Y esa dignidad viene por su conciencia de ser y su responsabilidad. Entonces vean lo importante, el día que nosotros tengamos una completa y dimensional memoria histórica e identidad cultural de estos 10,000 años, ustedes verán que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que haya niños en la calle limpiando parabrisas. No vamos a permitir que se destruya nuestro patrimonio cultural, no vamos a permitir que se envenene al pueblo, no nos vamos a envenenar nosotros, vamos a ser responsables. Entonces eso es lo que se requiere conciencia, y esa conciencia viene a partir
de la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Desde 1521 perdimos nuestro nombre propio de Anáhuac, que tenía por lo menos 3000 años. Pasamos a ser el virreinato de la Nueva España. Después los criollos le pusieron México. Estados Unidos se apropió del nombre de América y dejamos de ser americanos y pasamos a ser hispanos o latinos. En vez de ser anahuacas, nos han llamado indios, indígenas y ahora pueblos originarios. El objetivo es que no sepamos quiénes somos, que perdamos la memoria y la identidad cultural para ser lo que el dominador explotador en turno se le ocurra. De esta manera, si no se nombra a la civilización del Anáhuac, no se reconoce su milenaria existencia. Si no se reconoce, no existe. Si no existe, nos quedamos sin la milenaria herencia cultural, sin la sabiduría y conocimiento ancestral. Nos quedamos conquistados y avasallados por 550 europeos que derrotaron a cientos de miles de guerreros aztecas. Nos quedamos permanentemente derrotados, sojuzgados y vencidos por la superioridad extranjera desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim. Descolonizar es dignificar, es humanizar y crear los cimientos para un país donde se acaben para siempre los vencedores y los vencidos. Un país en el que estemos todos incluidos y que todos gocemos de las mismas oportunidades y derechos. Un país digno de nuestro luminoso y ancestral pasado. Gracias, Luz. Pues ahí está la propuesta. Miren, en este país hay dos clases hasta ahora, dos clases de personas, los vencedores y los vencidos. Los vencedores son los que celebran los 500 años, los que tienen los mejores puestos, los mejores negocios, las mejores empresas, los que tienen las mayores oportunidades y mejores oportunidades, los que van a las mejores escuelas, los que tienen sus centros recreativos, sus espacios, sus fraccionamientos, esta élite de euromexicanos que tienen que celebrar y que recibieron, pues imagínense, la suerte de nacer en este país, pero que ellos siempre mantienen su doble nacionalidad, siempre tienen su otro pasaporte, y que entre ellos se dicen paisanos, barchante, hostias y todo, siempre son por acá. Y del otro lado están los morenitos, los chaparritos, los mugrosos, como nos llaman. Aquí en Oaxaca nos dicen, ¿cómo? Los Yopes. En fin, todas estas epítetos que nos dicen, hay dos clases de mexicanos, ¿no? Y no es polarizar, por favor, no me vengan con esos cuentos chinos, porque la Universidad Iberoamericana habla del 72% de los mexicanos que no tienen lo mínimo básico indispensable para tener una vida en familia digna. Entonces, no me vengan con que estoy polarizando. Vivimos una sociedad estratificada, polarizada entre los vencedores y los vencidos. Y claro, la historia es la de los vencedores. Por ahí se dan el lujo de escribir la visión de los vencidos escrita por los vencedores, ¿no? Hasta ni eso nos dan chance. Y por eso está su historia oficial. Pero yo creo que necesitamos ya repensar nuestra historia. Tenemos que hacernos responsables de la historia. Y aquí déjenme decirles algo que creo que es una reflexión importante y que, como dice el agente de tránsito en México, la Ciudad de México, cuando nos detiene y después de una larga negociación nos dice: ¡ay, se lo dejo a su criterio! Pues yo se los voy a dejar a su criterio esta reflexión. Nos han hecho pensar que el pasado pasó, que el pasado es algo del pasado, ya pasó, pero no nos damos cuenta que eso es falso, porque el pasado
Lo que ha pasado determina nuestro presente. Yo soy quien soy porque me recuerdo a mí mismo. Desde la mañana que me levanté, me recordé que teníamos el foro y hemos estado trabajando para hacer este foro todo el día. Y soy quien soy porque me recuerdo que nací en Coyoacán y bla bla bla, y estoy aquí por mis decisiones y por mis afortunadas y desafortunadas decisiones. Soy quien soy porque me recuerdo. Pero si yo no me recordara, si yo no supiera de dónde vengo, a dónde voy, no entendería nada. Entonces el pasado no es pasado. El pasado, fíjense bien, piénsenlo, también es presente. El pasado determina nuestro presente. Y cuando tenemos el pasado determinando nuestro presente, permítanme decir, amigos, que estamos haciendo futuro. Porque si tenemos pasado consciente y presente consciente, sabemos a dónde vamos, qué queremos, qué no queremos. Definimos nuestro futuro. No viene alguien del Fondo Monetario Internacional a definir nuestro futuro. Somos nosotros los que decidimos qué queremos y qué no queremos. Entonces el pasado es un mito de que ya pasó y ya no hay ningún problema porque ya pasó. El pasado es presente y futuro. Y desde esta perspectiva, piénsenlo interesantemente, coincidimos con Einstein, que el tiempo es relativo, que realmente desde esta perspectiva resultaría que no existe ni pasado ni futuro, solamente está el aquí y el ahora, en este instante, y en este instante se conjuntan el pasado y el futuro que están haciendo nuestro presente. Y creo que eso es lo importante de reflexionar sobre la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Yo sé que no me va a tocar verlo a mí, pero sé que jóvenes y mexicanos dignos, anahuacas dignos, en un futuro no muy lejano, tendrán que ir al Tribunal Internacional de La Haya a exigir que se condene al Estado mexicano por un crimen de lesa humanidad, por habernos quitado la memoria histórica y la identidad cultural de manera sistemática desde 1824. Nos han quitado esa memoria y nos han pedido ser conscientes. Y dicen que el crimen, el derecho más importante es el derecho a la vida. Y yo pregunto, ¿y una vida sin conciencia? ¿De qué nos sirve una vida sin conciencia? Porque entonces ya no tenemos conciencia de nosotros, no tenemos dignidad. Entonces, yo creo que ese puñado de patriotas tendrían que ir a exigir al que se restablezca, que el Estado mexicano restituya nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral para que todos volvamos a tener conciencia plena, absoluta, de quiénes fueron nuestros antepasados, cuáles sus logros, cuáles sus alcances, cuáles sus inventos, cómo vivían, cómo entendían el mundo y la vida. Y eso nos inspirará para formar y definir nuestro presente y definir nuestro futuro. Por eso es tan importante la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. ¿Tú qué piensas, Lucecita? Que sí, que sin conciencia no podemos tener camino. Iremos hacia todas las veredas, pero nunca encontraremos el verdadero camino. Así es. ¿Qué tenemos, Lucecita? Taniquis Jardines dice: saludos, yo tengo necesidad de conocer mi origen. Se dice que tengo descendencia, yo ahí diría ascendencia, chichimeca, pero estoy rodeado de chalcas, xochimilcas, tlahuicas. Tengo mis dudas de ser chichimeca. Bueno, déjeme decirle que chichimeca es un genérico. Es un genérico de aquellos que no eran nahuatlacas o que no manejaban la toltecayot. Chichimeca es una forma de decir quien no es, como dijeron los romanos, crearon la palabra bárbaro porque cuando oían hablar a otras lenguas que no era el latín, ellos decían que se oía bar, y entonces pusieron bárbaros a los que no eran latinos, los que no hablaban latín. Entonces, igual chichimeca es
es una forma de decir quien no es de la cultura de la Toltecayot, pero en ese concepto de chichimecas se engloban todos los pueblos, especialmente centro norte, como los más importantes, los cascanos, por ejemplo, los apaches, los comanches, los yaquis, todos estos, los pames, todos estos pueblos se les llamaba en genérico chichimecas, pero no hay una etnia chichimeca. Miguel Ángel de los Santos dice saludos. Heckman dice saludos desde la Chigoló. ¿Qué opinión te merece la decodificadora de simbología hierática maya? Se llama Itzen Kaan. Tiene un libro titulado Kukulcán, Código de un Avatar. Ese es el nombre del libro. No conozco en el libro ni a la susodicha, pero yo creo que hay que ir a las fuentes en ese sentido, y no me gusta mezclar lo nuestro, una civilización tan antigua, tan importante, con tanta estructura, con ideas de otras civilizaciones, tanto orientales como europeas, como de Medio Oriente. Armando Flores dice saludos desde Puebla. Tengo una duda. Los yamanes y su fin era el poder viajar en las emanaciones mayores del águila. Solo ellos tenían conciencia de otros mundos, pero el anahuaca de a pie, ¿qué era lo que creían después de la muerte? Bueno, ellos creían que llegábamos a un río donde Apanoguayan se llamaba. Apanoguaya, y que ahí había un perro, el que más hayamos querido, que nos ayudaba a cruzar ese río de aguas turbulentas, y que ahí nos teníamos que quitar todo lo que traíamos, las llaves del poderoso coche, las llaves de la residencia, las facturas de todos nuestros aparatos, nuestro guardarropas, nuestra tarjeta de crédito, todo se quedaba ahí, y lo único que podía pasar ese río de aguas turbulentas era lo que traíamos en el corazón. Y que entonces ahí así haríamos un camino de 4 años al Mictlán para llegar, un camino muy doloroso, de mucha, muchos acontecimientos dolorosos para purificarnos y llegar a poder hablar con el señor Mictlantecutli y la señora Mictlantecíhuatl, y explicarles que hemos hecho ese camino. Pero en otra ocasión vamos a hablar, y yo creo que por allá de noviembre, del concepto filosófico de la muerte en el Anáhuac. Manuel Sadraba dice, existe un texto llamado La conquista programada de Andreas Faber-Kaiser, que habla del cómo algunos anahuacas ya conocían del cristianismo, por eso se les pudo convencer de unirse, haciendo referencia a eso que comenta, que ya sabían que había acá, nada fue casual. No conozco ese texto, y lo que sí sé es que pues este mito del descubrimiento y de que no se sabía, no, es totalmente falso, y la comunicación, les doy un dato revelador, así que es científico y que ya que eso parte de todo. Se ha demostrado que la mayor parte de las momias de los faraones tenían en su cuerpo grandes cantidades de cocaína, y la cocaína solamente se da en Sudamérica. Entonces, eso ya, ahí lo dejo a su criterio. El mundo no, la historia oficial que Hollywood nos ha pintado del mundo antiguo es falsa. Y ha habido muchos soles, ha habido muchos años, ha corrido mucha agua en el mundo, pero hay una historia que ha creado Occidente muy, muy hollywoodesca, que se acomoda a ellos diciéndonos que la democracia de los mercaderes, de los bancos, de los banqueros, es lo mejor que se ha creado, el mejor sistema de la humanidad, que lo que fallan son los hombres, pero que el sistema es muy bueno, y que las cosas que están sucediendo en el mundo, pues es lo mejor que nos ha pasado, que el ser humano era un chango, prieto, chaparro, peludo, y que ha ido evolucionando siendo blanco, de ojos azules, rubio, y esa es la evolución, pero eso no es cierto. Y nosotros debemos no solamente de descubrir
la historia propia nuestra, la historia ancestral, sino también la historia de la humanidad. Es que hay de changos a changos. Y hay changos muy monos. Sí. Dice José Antonio Martínez, los purépechas, ¿cuál es su descendencia? Bueno, yo quiero decirles que no soy un experto, yo no soy un investigador, soy un humilde promotor cultural de la Toltecayot. Yo me gusta ver más las cosas de manera general para entender los procesos de desarrollo humano y civilizatorio. Hay otros expertos que se enfocan, ellos usan pues estudios muy objetivos sobre puntos muy puntuales, valga la expresión, pero yo desgraciadamente pues soy muy limitado, ¿no? Y yo a mí ni soy historiador, fíjense, pero a mí sí me preocupó un día de quién era yo y de dónde venía. Entonces me interesa más la historia desde una perspectiva general, civilizatoria, filosófica sobre todo, y déjenme decirles a todas aquellas personas que desde mi humilde punto de vista que quieren buscar su identidad en la cultura tal, de tal pueblo, de tal lugar, nunca la van a encontrar porque en primera hemos sufrido 5 siglos de una sistemática destrucción de lo nuestro. Hay un banco genético al que sí hay que recurrir, pero yo creo que hay que ver más, hay que investigar más los procesos filosóficos, culturales, de organización, de alimentación, de salud, de educación, que nos permitan entender, porque la base de todo esto es que somos una civilización, una sola civilización, con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio. Entonces, desde que Hernán Cortés comienza haciendo las cartas de relación en relación con los mexicas, y de ahí para el real todo se hace sobre los mexicas. La gente cree que la historia ancestral de la náhuatl es la historia de los mexicas. Mucha gente cree que los mexicas inventaron el llamado calendario azteca, que inventaron todo la lengua náhuatl. No es cierto, los mexicas llegaron con una mano atrás y otra adelante 196 años antes de la destrucción de Tenochtitlan. Ellos retomaron toda una riqueza milenaria. Entonces yo creo que es muy difícil hacer eso. Se ha estudiado más la cultura náhuatl y la cultura maya por los extranjeros, ojo, y por eso no les ha quedado otra al Estado mexicano que aceptar el imperio de la cultura azteca, y lo pueden ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es la sala principal, y a un lado la sala maya, pues porque viene gente de otras universidades, de otros países, y está investigando, cosa que no se hace en México. En México, nuestros investigadores, como dice el maestro Enrique Dussel, dice que cuando va a los congresos en Europa, él es la momia, no es el viejito, es la momia de los investigadores, porque aquí en México no se pueden retirar, no se pueden pensionar porque se mueren de hambre. Entonces no se mueve la cadena de investigación, además que no se abren plazas. Investigador que se muere, se acaba la plaza, y las momias ahí están, y están en un rollo del siglo XVI, con sus fuentes hispánicos. Ahí está este patético personaje Matos Moctezuma y todas estas personas vividores de la mentira mexica, pero que le hacen el caldo gordo al Estado mexicano. Entonces yo creo que pues necesitamos tener un pensamiento crítico sobre estas cosas. Saludos, dice Salvador Aguayo, saludos desde Lodi, California. Gracias. Y bueno, dice Juan José Higareda Maestro, un saludo desde Catepec. Juan Ruiz Guía, ¿qué desierto hay que indígena viene de indigente y que fue una otra forma más de discriminación? No, indígena quiere decir literalmente el que es originario de una tierra. Por eso hace un rato decíamos que ¿por qué no? Tú leíste eso de que por qué no decimos que los franceses son indígenas, porque son originarios de Francia, de las Galias, ¿no? O por qué los teutones no se dice, los alemanes no se les dice indígenas si son de esa tierra. ¿Por qué se usan el concepto o la palabra indígena para usar
definir al colonizado. El colonizador parece que nunca va a ser indígena, pero déjenme decirles algo. Cuando yo estaba en España, a mis amigos les decía buenos días, cuando iba a las clases de la Complutense, a las cuantas clases de la Complutense que fui, pues, les decía aborígenes, indígenas, y brincaban, ¿no? Porque es un insulto. Entonces me decían, ¡hostia! ¿Qué te pasa? Y bla, 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 bla. Oye, ¿qué no eres de aquí? Yo no te estoy insultando. Entonces es un epíteto. Si a alguien le dicen indígena, nativo, también les llaman locales, ¿no? Uh-huh. Son formas despectivas de hablar del otro para no nombrarlo, ¿sí? Entonces hay que tener la dignidad de decir soy anahuaca, no soy mexicano. Y Totilistli Pacheco dice un saludo desde las tierras de Oregón. Juan Ruiz Guía dice, ya lo leí. Omar Bucio, saludos desde Hidalgo. Omar Jair Pineda dice saludos también. Flor Ramírez dice sin identidad no hay nada, por eso estamos perdidos, saludos. Exactamente, ¿quién lo dijo eso? Flor Ramírez. Flor, tiene usted toda la razón. El punto de este país, fíjese cómo, con todo respeto diría don Andrés, fíjese, esta gente que hoy dirige el país y a la cual yo le deseo el mayor de los éxitos para meter a la cárcel a todos los pillos que dejaron al país verdaderamente hecho trizas, pero vea usted cómo ellos al final están colonizados, porque la 4T dice que los 4 movimientos transformadores de ellos, esto que llaman México, es la Constitución de 1824, la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 y ellos en el poder, ¿no? Y los 9.500 años para atrás, que eso no existe, que eso no forma parte de esta nación. Entonces, con todo respeto, ¿no? Yo sé que ahorita están atacando mucho al gobierno y me da mucha tristeza, sobre todo esa gente ignorante, porque bueno, es que lo ataquen los banqueros, que lo ataquen los que hacían los grandes negocios, pues están defendiendo su hueso, ¿no? Su negocio, su corrupción, pero tanta gente, pues, tonta, ¿no? Porque son los más perjudicados, hemos sido los más perjudicados de toda esta desgracia, y ahora están como nunca, ¿no? Yo hasta les he dicho a varios de mis amigos que ahora sí están muy sacalepuntas con el gobierno, y yo siempre les digo, oye, qué extraño, porque cuando estaba Despeñadero tú no decías ni pío. Nada. Y ahora te echaron a andar, porque es lo que están haciendo, echando a andar a la gente, ¿verdad? Que salga en sus coches, en sus lujosos coches, a decir que se está muriendo de hambre. No tengas nada contra los gordos, hombre. No, tú dijiste coches. Sí, pero ya sabes a qué te estás refiriendo, porque salió una fotografía de una mujer excedida de kilos con un letrero que decía nos están matando de hambre, ¿no? Sí, pero no era cualquier persona. Bueno. Henry Escobar dice un saludo mezcalero, saludos Henry. Provecho. Manuel Sadraba dice, entonces sí tengo ascendencia chichimeca, ¿no valgo en el Anáhuac? A ver, otra vez volvamos a lo mismo. Chichimeca no es una... Un concepto existente. De una etnia. Chichimeca es aquel que no es de la cultura de la Toltecayot como la conocemos de la Toltecayot clásica. Miren, un poco la gente que sabe de todo esto sabrá que hubo un antropólogo peruano que se encontró en los 60s a un tolteca, un hombre de conocimiento en Estados Unidos, fue su primer encuentro en Arizona, y este señor era un tolteca y no sabemos cómo se llamaba. Castaneda le puso Juan Matus en honor a un guerrillero que luchó contra el gobierno de Porfirio Díaz a principios del siglo XX, pero no sabemos cómo se llamaba porque así lo pidió este personaje,
pero era un hombre de conocimiento tolteca y le enseñó la sabiduría tolteca o la toltequidad a este antropólogo llamado Carlos Castaneda. Entonces, figúrense ustedes como un yaqui es el portador de la Toltecayotl en el norte del país. Y también déjenme decirles que la gente del desierto, de toda la franja del desierto en el planeta, las culturas del desierto son culturas muy sabias. ¿Saben ustedes por qué? Porque usted no sabe, se muere. Sí. O sea, la cultura del desierto es una cultura básicamente de sobrevivencia, ¿no? Entonces son culturas muy recias. Entonces los llamados chichimecas en general venían de esa zona del desierto, pero no tenían la cultura de la como de la permanencia, de la sedentarismo. De la sedentarización, de la milpa y todo eso, pero tenían la cultura de ser nómadas. Y como por ejemplo en Baja California, los nómadas era un arte el vivir en el desierto con tan pocos recursos. Se tenían que mover, no era por gusto, se tenían que mover porque los recursos eran muy pocos, entonces tenían que hacer ciertos recorridos anuales para tener subsistencia. Pero las manifestaciones más antiguas, los símbolos como el que tenemos ahorita atrás de nosotros, que es uno de los símbolos emblemáticos de la Toltecayotl, usted los puede encontrar, no ese, pero símbolos que tienen que ver con la cruz, etcétera, los puede usted encontrar en las cuevas de las pinturas rupestres de Baja California Norte y Baja California Sur. Ahí están los primeros antecedentes históricos, gráficamente, físicamente, de una civilización. Yo creo que no nos debemos de prestar a este divisionismo, ¿no? De nosotros somos superiores o somos una cultura superior o ustedes son inferiores. No, la Toltecayotl está en todas partes y también es cierto aún en el periodo clásico del esplendor, no todos eran toltecas. Siempre ha habido contreras y siempre ha habido gente que no está dispuesta a evolucionar. Dice Miguel Chinelo, saludos desde Houston, Texas. Un saludo a Texas. Y la señora Ramírez dice, tengo una duda sobre cómo era la educación sexual en los adolescentes, cómo era que los guiaban. Y también... A ver, cuéntame eso. Mire, era muy abierta, había una educación sexual muy abierta que comenzaba desde la familia, pero que en las escuelas, en Telpochcali, en el Pochcali, recuerden, era un internado de los 7 a los 20 años y había una escuela en el centro de la población que era el Cuicacali. Entonces ahí era mixto y ahí hacían danza, música, etcétera, y era un lugar que se propiciaba para las parejas, para que de ahí salieran para casarse. Entonces había una educación con mucho abierta, pero muy estricta en el sentido de los valores éticos. ¿O tú qué opinas? Porque Sí. están los huehuetlactolis. Si usted quiere saber sobre eso, lea los huehuetlactolis, de lo que le dice un padre a su hija, lo que le dice una madre, la recomendación que le da a una hija. Ante todo, no les ocultaban cómo era la vida. Les decían que la vida era sufrir, que la vida era trabajo, y les daban recomendaciones para que ellos pudieran ir en esa vida, en ese camino, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que la flojera o que el no ser una persona correcta o ir por el camino incorrecto les iba a generar más dolor. O sea, no les tapaban el sol con un dedo. Y hay textos que hablan de que había mujeres, pues, públicas, ¿no? Por lo menos en Tenochtitlan se tiene esa referencia. Pero recuerden que son muchos siglos y es un gran territorio y muchas culturas, entonces no se puede decir esto fue así, sino se dieron de formas diferentes, pero siempre había una estructura. Por eso no deben de olvidar que somos una civilización con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, pero todas con una matriz filosófica cultural en valores y principios llamada Toltecayotl.
Jesús Hernández dice, las costumbres y tradiciones que los españoles dejaron conservar a los tlaxcaltecas son las que se tenían ancestralmente. ¿Por qué dejaron que las conservaran? Bueno, porque no fue un dominio absoluto, deben de entenderlo. Durante el siglo XVI, como dice un investigador, que en el siglo XVI el demonio era real, aunque nadie lo había visto, pero era real, y dice este investigador, así como para nosotros la devaluación es real, sí, ¿verdad? Pero aunque nadie la ha visto. Entonces, en aquella época, el mundo anahuaca era un mundo real, y para los españoles era un mundo demoníaco. Entonces el infierno, el demonio existían para ellos, y quienes lo conocieron pues le tenían miedo. Y por otra parte, no llegaron de la noche a la mañana todos los gachupines aquí. En 1800 hay un censo que hace la corona, y resulta que en el Anáhuac, que lo que hoy es México, había 40,000 gachupines, o sea, muy poquitos. Entonces, los españoles, comenzando con Hernán Cortés, fíjese, empezaron a destruir todos los códices que vieron, los cientos de miles de códices los destruyeron, pero las matrículas de tributo, es decir, los códices del SAT, esos no los destruyeron, y esos decían, a ver, tú le tributabas tanto, ahora me vas a tributar tanto a mí. Entonces usaron la misma estructura en el altiplano central que tenían los pueblos, y a través del tiempo fue cada vez españolizándose el asunto, cada vez empezaron a llegar más españoles, y cada vez hubo mestizos y hubo criollos, y fue poco a poco esto de la penetración de Occidente sobre el Anáhuac. Pero por eso yo digo que cuando se crea México en 1824, pues hay un censo que habla de que había aproximadamente 6 millones de personas, no llegaban a 6 millones, de las cuales 5 millones eran anahuacas, monolingües, analfabetos, que vivían en su universo cultural todavía ancestral, y luego había 250,000 africanos que habían sido traídos de África, y había 40,000 españoles, y los demás eran castas con mestizos y criollos. Entonces, por eso yo digo que nació un país en 1824 sin pueblo, porque los que han tenido el poder desde 1824 nunca le han hecho caso a la gente de esta tierra. Entonces, pues ellos gobernaban para ellos, y entonces los indígenas o los anahuacas al principio del siglo XVI y poco a poco fueron perdiendo su estructura, pero no fue de la noche a la mañana. Entonces muchas cosas se quedaron y siguen hasta nuestros días, si no tal cual, sí siguen camuflajeadas. Nosotros aquí en Oaxaca, por ejemplo, a través de los huehuetlactolis, vemos muchas cosas ancestrales que se siguen dando en las fiestas tradicionales de Oaxaca. Creo que esas cosas que no entendemos de nuestros abuelos, de nuestra familia, abuelos que nos han dicho o que hemos visto, esos son los remanentes de la Toltecayotl. Dice, disculpa, Omar Yair Pineda dice, opinen sobre el sincronario de Argüelles y la matesis de Miguel Tapia y el invento de la iglesia tolteca. Me abstengo. Ok, la señora José Luis Cisneros Delgado dice, el uso de plantas de poder está relacionado a su evolución espiritual, científica y social. No es pregunta. Y Luchis Mil dice, hola, saludos desde las altas montañas, colectivo Totlactol Yoltoc. Miriam Huesca dice, según la Toltecayotl, ¿cuál era la posición de la mujer en los gobiernos de la Anáhuac? Era muy importante, a partir simplemente de que aquel por quien se vive era invisible, impalpable, innombrable, pero en un segundo nivel se le llamaba Ometeotl, la dualidad divina, que de donde se desprendía Ometezigua de los dos, la mujer,
Ometecutli de los dos el Señor. Es decir, ya en una parte más humana de la percepción de la totalidad, es femenino masculino, y así se va a bajar hasta las formas de organización del Tlatocan, del Consejo Supremo. Bajan dos autoridades, una llamada el Tlatoani, el que organiza, y otro llamado Cihuacóatl, la mujer que administra. En fin, había una gran equidad y equilibrio. Es todo. Bueno, pues creo que ya nos pasamos de tiempo como siempre, pero con mucho gusto de estar con ustedes. Les agradecemos mucho su presencia. Les pedimos que nos sigan en nuestro trabajo que hacemos todos los días. Las personas que quieran recibir todos los días un audio de menos de 2 minutos sobre la sabiduría ancestral. Y un video por WhatsApp, por favor, al número 951-158-0555. Ahí nada más en el WhatsApp nos dicen, pónganme su grupo, es grupo de difusión. Una lista de difusión. Y todos los días les mandamos gratuitamente esa información. Los que quieran recibir más información nuestra, por favor, tigremarin@gmail.com. Los que quieran los libros, por favor, por tigremarin@gmail.com. Nos dicen, nos preguntan cómo hacer la adquisición, y les damos los precios y la mecánica para adquirirlos. Se los enviamos a su casa por medio de correo certificado. Y los que quieran participar en el curso de Historia Ancestral de México por correo electrónico en los 29 módulos, también por favor pídanos información a tigremarin@gmail.com. Lucecita, tú siempre te despides con un pensamiento. ¿Cuál va a ser esta noche? El pasado es el alma del presente que alimenta el espíritu del futuro. Muchas gracias. Es correcto, es correcto. Iván, ¿tú con qué te despides esta noche? Un saludo a todos. Gracias a Iván, que no se ve, pero está tras las cámaras, dirían los clásicos. Este es el que nos da el cue y el que está manejando todo esto. Muchas gracias. Miren qué imagen tan bonita nos deja de despedida. Pues estamos aquí cada viernes a las 8 de la noche para llevar un foro. No les digo cuál va a ser el de la próxima semana, pero sí lo anunciamos en Facebook a partir del lunes. Muchas gracias, buenas noches. Un honor haber estado con ustedes esta horita pasada. Pasada hora. ¿Ya? ¿Sí se grabó? Sí. Ay.